Bueno, estamos en contacto con Jorge Fernández, profesor titular de Historia Argentina en la Universidad Nacional del Litoral, también hombre de la política, hombre del peronismo. Y 26 de julio creo que es una fecha importante en la historia de nuestro país y queríamos charlar contigo, Jorge, para reflexionar juntos, porque en contextos totalmente distintos en la historia podemos hacer alguna conclusión que tengan que ver con los mismos sectores económicos, los mismos sectores que juegan a la política y que influyen sobre la sociedad, ¿no? Y creo que de eso se trata. La figura de Eva Perón como una luchadora, como una militante social y por lo que significó como un símbolo en el peronismo. ¿Cómo estás? Un gusto poder saludarte. Bueno, igualmente, Aldo, un saludo para todos las y los televidentes de tu programa. Bueno, empecemos. ¿Quién fue Eva Duarte de Perón, más conocida como Evita? Fue parte de una de las, viste que se dice el peronismo tiene como columna vertebral al movimiento obrero, y uno ve Perón y el movimiento obrero como sujeto político pueblo, pero Evita es parte sustantiva. Cuando uno dice Perón, tiene que decir Juan Perón y Eva Perón. Porque el peronismo, con sus aciertos y sus errores, como cualquier movimiento político, pero especialmente como cualquier movimiento popular de países dependientes, digamos, tiene la virtud y por eso se ha prolongado en el tiempo, incluso con variantes, con diversas variantes, algunas contrarias a su propia esencia. Es de los movimientos populares de América Latina. Sacá el régimen cubano o Venezuela. De lo que podríamos llamar en el marco de un capitalismo humanizado, no quedó el varguismo. Vargas era un líder, pero no quedó el varguismo. No quedó, Gaitán era un líder revolucionario en Colombia. Lo mataron y no quedó el gaitanismo, quedó el peronismo. Y esto de que quedó el peronismo es porque en alguna medida no solo rompe con el orden conservador, sino que el peronismo, a mi entender, llega como diría algún historiador, llega al cerebro de esa columna que quería incorporarse a la vida política argentina, que eran los trabajadores. Algunos nuevos que venían del interior y otros que venían de una larga trayectoria en el anarquismo, en el socialismo o en el Partido Comunista. Sí, Eh, no, lo que significaron las cabecitas negras, ¿no? Porque el movimiento peronista del interior a llegar a Buenos Aires para defender a lo que fue el 17 de octubre, el movimiento ya, peronista, pero al poco tiempo se sumó Evita y Perón sin Evita o Evita sin Perón no bueno, hubiese eso es sido lo el que te iba a decir. movimiento. ¿Quién llega al cerebro? ¿Quién le dice, la Argentina necesita, ustedes son parte de la Argentina, Perón? ¿Quién les llega al bolsillo? Perón, de la Secretaría de Trabajo y Producción. ¿Quién les llega al corazón? Evita. Evita porque mientras uno genera una sociedad con pleno empleo, como la que terminó generando el primer peronismo, mientras tanto, las necesidades o las carencias de los que todavía no tienen empleo o de los que no van a acceder al empleo por edad o por situación de capacidades diferentes, ahí llegaba Evita. Y llegaba no como funcionaria, sino como ciudadana de a pie, llegaba como militante, llegaba porque conocía el dolor de ser excluida. Por eso en aquella época se decía de hija ilegítima, de, sí, de hija ilegítima o de hija natural. Y porque sabía además de las necesidades y porque tenía la especial sensibilidad de comprender a los sectores populares. Por eso yo diría que Perón queda como un gran estadista en ese peronismo, pero que el corazón, el fuego, la pasión, la puso y la sigue poniendo Evita. Por eso Evita aparece en cualquier orden internacional como una figura indiscutida. En cambio, del peronismo pregunta, ¿el peronismo qué es? ¿De derecha, de izquierda? Siempre hay una pregunta académica respecto a Perón, al peronismo a Perón, no respecto a Evita. Porque es una figura que sobresale por sobre la media de la dirigencia política. Y si me permitiera poner un solo ejemplo. 1947, voto femenino. Bueno, dicen, es producto de Evita, es producto de la lucha de Evita. Antes había, dice el antiperonismo, y dice con razón, que antes había habido mujeres que habían peleado por el voto femenino. Ahora,
El voto femenino en 1947. En 1951 se hace la elección y en 1952, 70 años, asumen las primeras legisladoras. ¿Sabes cuántas mujeres ingresan en la Cámara de Diputados de la Nación? Cerca del 31%. Mirá todo lo que costó el cupo, la paridad de género. ¿Y eso qué? Eso es obra de Vita. Y lo segundo, son todas peronistas. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de la oposición, en sus diversas variantes, conservadores o progresistas, no modificaron sus cartas orgánicas. En consecuencia, las mujeres no pudieron ser candidatas. O sea que el valor de Vita es la problemática de género de un sentido popular y la capacidad política para armar para que el 31% de las mujeres en esa época integren la Cámara de Diputados de la Nación. Sí, recordemos que Vitan había nacido en Ostoldo, muy cerca de Junín, un pueblito muy pobre, y sin embargo con muy poca formación en la escuela. Llegó a ser una de las mujeres con mayores consignas, con mayor impulso y con mayor ascendencia en el pueblo. Y realmente muy valedero, y las frases de Evita siguen replicando hoy. Sí, bueno, eso todavía más valioso, todavía más valioso, porque digamos, bueno, eso también le acerca a la ciudadanía. Porque justo es reconocer, aunque me duela decirlo, que lo que uno llama la academia o los ámbitos universitarios estuvieron inicialmente de un modo casi absoluto en contra de esto que ellos llaman la irrupción del peronismo. Cuando uno dice irrupción, uno imagina a alguien que viene a romper una armonía. El orden conservador no era ninguna armonía, el orden conservador era una sociedad absolutamente desigual. Y la década infame que precede a Perón y a Eva Perón era no solo parte de ese orden conservador, era la decadencia del orden conservador con fraude electoral de vuelta, con pacto Roca-Runciman, con entrega de la soberanía nacional y con un alto grado de corrupción. Así que Evita y Perón vienen a romper con ese orden conservador. Y voy a decir más, y lo voy a decir incluso, ya no como docente de historia, sino como militante peronista. Yo creo que cuando muere Evita, la, la permanente capacidad de Perón de relacionarse con el pueblo sin intermediarios que cierren las ventanas, desaparece o empieza a menguarse o a reducirse. Y se tiene que ir Ramón Carrillo, por ejemplo, del gobierno. Cosa que seguramente si hubiera estado Evita, que abría las ventanas y que convocaba o le llevaba a Perón la voz del pueblo, no hubiera ocurrido. No estoy diciendo que Evita era el 100%, estoy diciendo que era la que abría la ventana. Porque lo que ocurre en los movimientos populares es que hay un momento que lo que es un comando estratégico, Evita el comando estratégico que ponía el corazón, se termina convirtiendo, en vez de comando estratégico, en un núcleo de personas que cierran la ventana y le hacen creer, ya no a una persona grande con 19 isquemias cerebrales como era Perón en el 75, sino a otros jefes políticos que bueno, le van a contar que todo viene bien, que todo viene bien. Se convierten de comando estratégico en entorno. Con Evita no había entorno, porque en tal caso el único entorno era que abría la ventana para que se relacionara con el pueblo, en este caso el pueblo trabajador. Sí, además podemos, Jorge, los contextos históricos son distintos, pero las situaciones, los poderes siguen estando vigentes, el poder económico influye en la política, no podemos negarlo. Son factores de poder, de igual forma también han sido factores de poder, lamentablemente, a lo largo de la historia, lo que han sido las zonadas militares. ¿Qué podemos decir, digamos, la política enfrentando a los poderosos, con un respaldo popular como significaba Evita, con el respaldo de tener digamos, la sociedad movilizada? O hoy, ¿cómo lo ves vos haciendo un parangón de aquella época de los 40, los 50, hoy al 2022? Lo primero que veo que, así como hay una dicotomía peronismo-antiperonismo, también hay una dicotomía entre Evita y los que escribieron Viva el Cáncer. Los que escribieron Viva el Cáncer
son los mismos que firmaron los pactos de la década infame, son los mismos que le pusieron a Irigoyen, son los mismos que frustraron la campaña libertadora de San Martín, son los mismos que nos engañaron diciendo que si no nos mostraron el pensamiento de Belgrano, de Moreno o de Güemes. Son los mismos que escribieron la carta por la cual le piden a Lavalle que fusile a Dorrego. Son los mismos que aniquilan, no le cortan la cabeza a los últimos cabildos federales. Son lo que históricamente, en la historiografía, llamémosle nacional y popular, se definió como la oligarquía. Y eso sigue existiendo con otro rostro, con otros nombres, como concentración del poder económico, transnacional, financiero, o concentración de medios. Sigue existiendo. Eso que podemos llamar la oligarquía hoy es el poder concentrado. Sigue existiendo y siempre va a tener de enemigo a los que actúan como Perón, como Perón en el primer peronismo, o como Eva Perón. Y esto no quiere decir que todo lo que el peronismo ha hecho esté bien, sino que lo que quiere decir es que el enemigo, esa derecha, no está acá enojada porque no se logra cumplir con el contrato ciudadano de distribuir la riqueza que el pueblo votó en el 2019 para superar la situación que generó el macrismo con el acuerdo con el Fondo Internacional. Yo creo que hay ineficiencia del lado del Frente de Todos, o por lo menos hay una disputa que impide, o no hay una formulación concreta, o no se acierta en el análisis. Pero la derecha no está enojada porque hay situaciones de hambre o de inflación en la Argentina. Está feliz de que pueda llegar a fracasar el Frente de Todos, porque ese es su sueño. El mismo sueño por el cual bombardearon la Plaza de Mayo en 1955, o fusilaron en junio del 56, o mataron 30.000 personas en la última dictadura militar. Podemos decir que dentro del peronismo hay algunos que no siguen la bandera del peronismo. Bueno, yo podría decir tranquilamente, pero tranquilamente desde el punto de vista científico, de que si uno por peronismo entiende el ADN del peronismo, que es un proceso de acumulación de la riqueza con redistribución de la misma para buscar una sociedad, no digo de iguales, sí de iguales, con inclusión, con derechos, donde todos nos podamos subir al tren con trabajo y con capacitación, porque no es con planes que se hace el primer peronismo, sino que es con empleo formal. Los planes vienen cuando las políticas neoliberales destruyen el empleo, como ocurrió entre el 2015 y el 2019. Y yo creo, por ejemplo, que el menemismo, década del 90, es la contrapartida de ese ADN del peronismo, porque concentró la riqueza, empobreció, aumentó la pobreza estructural, privatizó, no defendió la soberanía nacional y además lo empobreció a los sectores medios. Luego, eso se puede llamar peronismo, en términos formales. Ahora, en No, la y achicó el práctica, Estado, además, Jorge, achicó el Estado, un achicó el Estado Estado, presente, un Estado que privatizó, dictaba descentralizó. la forma que tenían que conducirse dentro de, digamos, la institucionalidad también. Bueno, totalmente de acuerdo con vos. Nos sacó de la hiperinflación, es cierto, pero después implementó un modelo que no es de la esencia del peronismo. O sea, así como Alfonsín dijo un día, si la sociedad giró a la derecha, al individualismo, a la política neoliberal, que los radicales se preparen a perder elecciones, creo que no se prepararon, no lo siguieron Alfonsín. Acá también hay que decir que desde el punto de vista del ADN del peronismo, el menemismo no es justamente la expresión, es al contrario, es Menem y de la Rúa vienen a destruir la Argentina que Irigoyen y Perón habían cimentado. Unos con sectores medios y otros con sectores trabajadores. Sí, yo recuerdo la frase también de Alfonsín, ¿no? El radicalismo perderá 1000 elecciones, pero no perderá los principios. Y creo que muchos han perdido los principios y hoy están en el antípoda de lo que significaba la figura de Alfonsín, ¿no? Y también del radicalismo en su esencia. Se ha desvirtuado tanto que hoy el marketing político prima sobre las ideas o prima sobre lo que nosotros eran las plataformas, los contenidos, digamos, lo que los partidos políticos expresaban
en un lineamiento. Y hoy más se sigue una figura que realmente a lo que significa la historia de ese partido, ¿no? Sí, yo creo que el contexto heredado, la pandemia, que produce en el mundo una situación similar a la crisis del 29, la guerra que parece como si retrocediéramos a la época de la Guerra Fría, entonces esto de área de Estados Unidos, eh, genera un conjunto de, de limitantes. No tengamos la más mínima duda, así como en su momento el plan Marshall significó una limitante para Perón. Ahora, lo que pasa es que en esa limitante, los imperios o los poderosos quieren que la crisis la paguen los sectores medios y los sectores bajos. Y esto es lo que a veces, y acá voy a hacer autocrítica, esto, lo que yo voy a decir ahora, es que el campo nacional y popular pierde la batalla cultural. Porque normalmente parte de esos sectores medios, que van a ser los que van a caer estrepitosamente, mucho más de lo que caen en algunos casos de crisis con gobiernos populares, terminan votando a quien los va a aniquilar o a asesinar. Y muchos sectores, y no estoy criticando al votante, estoy diciendo que acá indiscutiblemente hay una prédica del antiperonismo, digo, no digo del no peronismo, del antiperonismo, que no va a aceptar, como no aceptó de Irigoyen, que los privilegios o la sociedad jerárquica se rompa para que haya principios de igualación. No lo aceptaron con Irigoyen, no lo aceptaron con Perón. También hay que decir que ese antiperonismo nunca termina de triunfar, porque fusiló, proscribió, manejó el sistema educativo durante 18 años, y después los jóvenes, los hijos de los antiperonistas más acérrimos, se convirtieron en soldados de Perón. Tampoco lo lograron en la dictadura militar, aunque ahí tuvieron mayor efecto, porque uno lo mira y dice las limitantes del 83 a la fecha son no solo por la destrucción del aparato industrial de la Argentina, es porque destruyeron la idea de que las sociedades se generan con esfuerzo individual, pero también con esfuerzo colectivo. Eh, Esto no quiere decir no reconocer los errores, o las falencias, o las carencias, o las situaciones delicadas que hoy estamos viviendo. Lo que digo es, ¿quiénes generaron las condiciones para que nosotros tengamos que firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuya letra chica la vicepresidenta seguramente en algún lugar objeta, comparto esas observaciones, pero digo, ¿quiénes generaron ese acuerdo? Ahora parece que hay alguien del BID que dice, ¿cómo le vamos a prestar de vuelta a Argentina 5 millones? Y le prestaron irresponsablemente una multitud a alguien que además no está en ninguna obra pública eso, ¿no? Eso se fugó, dinero que se fugó. No es que se la llevó un funcionario político, se fugó como capitalismo financiero que es. En Sí, consecuencia, tampoco fue, digamos, avalado por el Congreso, que algo también es algo que no tiene que ver con la falta de respeto institucional, porque se habla mucho de respeto institucional y muchas veces los que hablan de eso no cumplieron con lo que tenían que cumplir. bueno, esta es la otra cuestión. La otra cuestión. El peronismo aparece como una fuerza autoritaria que tiene algunos rasgos autoritarios como cualquier movimiento popular. Ahora resulta que el antiperonismo que levanta que levanta la República no solo participa de golpes de Estado, sino que cuando es gobierno, las pocas veces gobierno, le voy a sacar a Alfonsín, o a Ilia, que me merecen el mayor de los respetos. Cuando son gobierno, por ejemplo, espían a los familiares de las víctimas del Ara San Juan. Esto ya es como mucho. Y se espían a sí mismos. Y nombran jueces, y están jueces o funcionarios del Poder Judicial, que comen en olivos. Así que digo, a ver, esto del republicanismo, que vos, Aldo, seguramente lo compartís, yo lo comparto, república es una democracia, que quiere decir una democracia donde haya una división de poderes, no donde un poder sea empleado de los poderes concentrados, o los jueces sean empleados del poder concentrado, o el presidente de la nación sea un empleado o gerente de los poderes concentrados. Sí, La república es la posibilidad de elegir
Y bueno, y vos y yo y muchos de los oyentes aspiramos a que esa elección lleve a la presidencia, a pesar de los errores que uno comete cuando vota, a personas que en definitiva puedan generar crecimiento con distribución de la riqueza y que cuando vienen crisis como esta, que son algunas heredadas, otras por una situación de pandemia que afectó a todo el mundo y otras por la guerra, peleen para que la redistribución, perdón, los ajustes que haya que hacer o la pérdida del crecimiento o de la torta No lo no la paguemos paguen. nosotros siempre. Jorge, como siempre, un gusto charlar Realmente, contigo, Aldo, de encontrarte nuevamente, saber que estás bien de salud. Y bueno, te espero en Santa Fe para tomar un café o por Arroyo Leche, acá en mi pago. con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Un saludo al presidente comunal, A Eduardo Lorina, a Eduardo López. un abrazo grande. Bueno, gracias igualmente.